Quiero darte una enseñanza. Esta enseñanza la compartí en una reunión de varones, porque quiero decir a todos los varones que todos los sábados tenemos una reunión de varones. Aprovecho, ¿verdad?, para el comercial. A las 9 de la mañana, de 9 a 10 por Zoom, nos reunimos para orar, nos reunimos para escuchar una palabra, y te invito, varón, para que te conectes. En Facebook ponemos el ID cada semana y tú puedas conectarte. Entonces, uno de esos sábados me invitaron a compartir. Y yo compartí esta enseñanza, pero obviamente Dios me cargó y yo dije, lo voy a compartir a la iglesia. El tema que hoy quiero compartir lo he titulado, ¿cómo mides si estás en la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes saber o cómo puedes medir si estás caminando en la voluntad de Dios? La premisa que hoy quiero poner delante de ti es la siguiente: no porque todo está bien en tu vida, significa que estás en la voluntad de Dios. Pero también, no porque todo está mal o porque tienes problemas, significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Lo que yo quiero hoy hablarte es cómo estar en la voluntad de Dios va más allá de nuestras circunstancias. Pero nosotros como creyentes, y a veces así caminamos, ¿verdad?, dependiendo de las circunstancias, creemos o pensamos que Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros. Y entonces no hay nada más erróneo que a veces estamos fuera de la voluntad de Dios, o sea, estamos en desobediencia, y como todo está bien, como no pasa nada, entonces creemos que Dios está con nosotros. Pero también el otro error, como te decía, es cuando a veces hay circunstancias complicadas en la vida, problemas, y entonces pensamos, ¿será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios está enojado? ¿Verdad? Y entonces nos movemos por las circunstancias. Hoy quiero hablarte de dos personas en la Biblia, y estas dos personas tuvieron una circunstancia similar, pero la diferencia es, uno de ellos estaba fuera de la voluntad de Dios y otro estaba en la voluntad de Dios. Y yo quiero que podamos aprender de estos personajes, y el primero de ellos es Jonás. Yo quiero hablarte de Jonás y quiero que por favor abras tu Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1. Y tú dices, ¿dónde está Jonás, verdad? Bueno, está ahí en tu Biblia. Y así después de Salmos, ¿verdad?, como por referencia, avanza un poquito, está Proverbios, Ezequiel, y luego ya vienen los libros chiquitos, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ¿no? Entonces llegas a Jonás, capítulo número 1. Yo sé que muchos hemos escuchado, conocemos esta historia, pero voy a leer los primeros 3 versículos que definen mucho de la vida de Jonás. Entonces, Jonás capítulo 1, versículo 1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Repite conmigo, dirección contraria. Jonás se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Y hasta ahí. Lo primero que quiero ver es cómo Jonás claramente podemos ver que él está caminando contrario a la voluntad de Dios. Porque Dios le da una instrucción. Dios le pide que vaya a Nínive. Pero él, en desobediencia, ¿verdad?, porque estar fuera de la voluntad de Dios es cuando tú desobedeces lo que Dios te pide. Él fue en sentido opuesto. Él iba hacia Tarsis. Y dice la palabra que entonces él fue hacia el puerto de Jope, ahí donde está el mar Mediterráneo, el puerto de Jope, para tomar una embarcación. La expresión así lo dice: hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Ahora, lo que quiero asentar es lo siguiente: Jonás está caminando fuera de la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Jonás está caminando en sentido opuesto, en desobediencia.
Y entonces quiero que nos detengamos porque quiero reiterar, estar fuera de la voluntad de Dios no es sinónimo de que las cosas van a salir mal. Porque a veces así creemos, como estoy fuera de la voluntad de Dios, me va a caer un rayo, Dios me va a hacer algo, me va a pasar algo, pero a veces no es así. Y estamos midiendo mal nuestra manera de entender lo que Dios quiere de mi vida. Hasta este momento Jonás está caminando en sentido contrario de la voluntad de Dios. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, pues si todo está bien, tú sabes que estás haciendo cosas equivocadas, tú sabes que estás en desobediencia, tú sabes a lo mejor que estás en pecado, pero como no pasa nada, tú dices, bueno, pues yo creo que Dios me ama tanto, ¿no? Así como, bueno, pues todo está bien. No. Lo primero que quiero que veamos es cómo Jonás llega al puerto de Jope. Y así lo dice la Biblia, muy fácil o muy sencillo. Tomó un barco, ¿verdad? Pagó el pasaje, subió un barco y está listo para irse hacia Tarsis. Ahora, esa coincidencia, algunos dirían esa puerta abierta, ¿no? Porque así a veces nos movemos, no era tan fácil en los tiempos de Jonás. Y quiero hablarte un poquito acerca de esto, porque se dice que los barcos que llegaban a esta región de Jope, estamos hablando de casi 2700 años atrás, o sea, 750 años antes de Cristo. Entonces, los barcos que llegaban a Jope normalmente llegaban entre 3 y 4 barcos por año. 3 y 4 barcos, 4 barcos por año. Por lo general, ¿verdad? Los barcos no creas que eran como de pasajeros, no eran un crucero, no había barcos para transportar pasajeros. Normalmente los barcos transportaban mercancías. Normalmente los barcos llevaban, ¿verdad?, mercancías, alimento, gente de negocios, y entonces pocos pasajeros se admitían en los barcos. De tal manera que ese es otro punto importante. Tampoco era como que llegaban los barcos en cierta fecha, como en un horario. Los historiadores dicen que los barcos llegaban ciertas épocas del año, no tenían un horario estricto, y los marineros eran muy supersticiosos. Los responsables de manejar estos barcos, ellos tenían sus dioses, eran supersticiosos, entonces ellos podrían retrasar la salida del barco por cualquier cosa, por mal tiempo, por a lo mejor de repente en sus supersticiones veían algo y decían es un mal presagio, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo que si ellos veían un cuervo granzando en el navío, o si veían restos de un naufragio en la costa, entonces los responsables, ¿verdad?, los marineros no salían, solamente si los vientos eran favorables. De eso dependía que ellos salieran. Entonces, cuando llegaba un viajero, cuando alguien quería viajar en barco, tenía que ir al puerto y esperar a que llegara un barco. Ahora, como te decía, entre 3 y 4 barcos al año. Si tú estás viendo la historia de Jonás, simplemente se dice que todo se dio. O sea, Dios le da una instrucción, él va hacia Jope, él llega a Jope, toma un barco, paga el pasaje, entra al barco, o sea, como que todo está fluyendo, como que todo está funcionando. Pero Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Y aunque todo parecía bien, aunque todo parecía que estaba fluyendo, y es ahí donde yo quiero que te entendamos, porque la voluntad de Dios tú no la mides por las circunstancias favorables. Podemos estar fuera de la voluntad de Dios, podemos estar en pecado, podemos estar en desobediencia y aún en ello ver que todo está funcionando en tu vida, aparentemente, porque ahorita vamos a ver. Porque hay una frase muy relevante que quiero resaltar cuando yo estaba estudiando esto. Hay una frase muy relevante que se menciona 3 veces en la historia de Jonás. Nos dice que Jonás descendió al puerto de Jope. Ahora, yo sé que esa palabra en la Biblia, cuando habla de descender, porque también la Biblia de repente habla, dice, subamos a Jerusalén, y luego descendían de Jerusalén.
se refiere a la geografía, porque obviamente desciendes al nivel del mar, o Jerusalén subías, ¿verdad? Estaba en alto, subías. Pero yo quiero tomar esta palabra porque 3 veces se menciona. Se dice que Jonás descendió a Jope. Luego nos dice que descendió al interior de la nave a dormir. Y finalmente nos dice que descendió al fondo del mar. 3 palabras, o esta palabra 3 veces, que me hace ver que aunque todo parezca bien, cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, tu vida está descendiendo. Tu vida está cada vez en una condición peor. No son las circunstancias las que están guiando o las que te deben de llevar, las que te deben de guiar, sino Jonás, aunque él está avanzando en su propio plan, aunque él se siente como en paz, aunque él parece que todo está bien, las puertas se le abrieron, llegó al puerto, había un barco, lo aceptaron, tenía dinero para pagar el pasaje, entró al barco, está listo para irse hacia Tarsis. Él está caminando contrario a la voluntad de Dios. Y entonces él está en su vida, ¿verdad? Descendiendo cada vez más, o sea, teniendo como esos escalones cada vez de manera más destructiva en su propia vida. De hecho, la Biblia nos enseña que no necesariamente la paz y la tranquilidad es un sinónimo de estar en la voluntad de Dios. Más bien la Biblia nos enseña lo contrario. Mira, Hebreos capítulo 11. Por favor, abre tu Biblia en Hebreos 11, versículo número 36. Hebreos 11, 36. Y nos habla aquí de los hombres y mujeres de la fe. Pero ve lo que dice. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es más, sin duda, estos hombres fueron hombres que caminaron en la voluntad de Dios. Fueron hombres que obedecieron a Dios. Fueron hombres que son héroes de la fe. Y sus vidas, sus circunstancias no fueron sencillas. O sea, caminar en la voluntad de Dios no significa que todo va a estar bien. Pero también, por favor, aprende esto. Caminar fuera de la voluntad de Dios no significa que todo va a estar mal. No es así. Y por eso muchos creyentes dicen, bueno, pues a mí no me ha pasado nada. Como Jonás, ¿verdad? Él está caminando, él llegó al barco, todo está bien, las puertas abrieron y él cree que puede seguir en su plan de desobediencia. Pero Dios quiere que tú y yo podamos entender que la obediencia es algo que Él espera de nosotros. Tú y yo conocemos la historia. La Biblia dice que de repente, cuando ya zarparon, cuando ya iban en el mar, se levantó un gran viento, una tempestad. La nave se iba a partir, los marineros tuvieron miedo, clamaron a su Dios, tiraron las cargas que estaban en el mar para aligerar el peso del barco. Y todo esto estaba sobrepasando a estos hombres acostumbrados a sortear toda clase de situaciones en el mar. ¿Todo por qué? Por la desobediencia de un hombre. Por la desobediencia de alguien que iba ahí. Porque uno de los pecados que más detesta Dios es la desobediencia. El no hacer lo que Él nos pide. Y la desobediencia es pecado. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces vemos nosotros cómo Jonás está caminando lejos de Dios. Ahora, parecía que todo estaba bien. Quiero regresarme un poco. Cuando tú entiendes que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan. Cuando hablo de la voluntad de Dios, dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Sabes, tú y yo tenemos un propósito. Dios quiere bendecir tu vida. Cuando hablo de la voluntad de Dios, hablo de lo que Dios quiere hacer en ti.
Y no caminar como vive el mundo, no caminar como van todos, no caminar con la corriente de este mundo, porque todos van hacia un lugar, un camino. Pero cuando tú entiendes tu propósito, tú puedes caminar en ello, incluso contra la corriente del mundo. Amén. Mira, la palabra de Dios dice, Efesios 2:2, por favor abre tu Biblia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Sí, en otro tiempo yo vivía así, conforme la corriente de este mundo. Jonás iba conforme la corriente, ¿verdad? Ya se sube un barco, al lado de él marineros, gente que llevaba sus vidas, sus negocios, sus planes, su propósito. Pero Jonás no podía ir en ese barco porque él tenía otro propósito. La voluntad de Dios para Jonás era otra. Entonces Dios te dice hoy, tú no puedes caminar en tus propios pasos porque la Biblia me enseña que Él tiene un propósito. Pero yo antes caminaba conforme a la corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Entonces la desobediencia va a destruir mi vida. Jonás está en desobediencia y aunque todo está bien o parece que está bien, él está descendiendo cada vez más. Por eso Romanos 12:2 dice, no te conformes a este mundo, no te hagas a la forma de este mundo, no te hagas al molde de este mundo. Dicen en la Nueva Traducción Viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme al cambiarles la manera de pensar. Porque tú encuentras la voluntad de Dios cuando tu mente es renovada. Cuando le pides a Dios que Él te enseñe lo que Él quiere para tu vida. Y entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en tu vida. Pero sabes, Jonás va a sentido contrario. Entonces él en su desobediencia, Dios interviene de manera poderosa. En el caso de Jonás intervino directamente. Esta tormenta tiene un propósito, que Jonás recapacite. Pero ¿qué crees que Jonás estaba haciendo? Jonás estaba dormido en lo más profundo en el barco. Y cuando yo leía esto, también Dios habla a mi corazón. Porque cuando estamos fuera de la voluntad de Dios hay un riesgo. Te puedes quedar dormido. Ya la voz de Dios no la oyes. Ya crees que todo está así. Y Dios te quiere hablar. Y Jonás no fue sensible cuando Dios le habló. Y aún la tormenta, mira, cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, los problemas, las dificultades, porque la prueba tiene un propósito, tú no estás oyendo ya lo que Dios quiere hacer. Estás como dormido, estás como en otra onda, como que ya no oyes lo que Dios te está hablando. Finalmente a Jonás, tú conoces la historia, tuvo que reconocer que él era la razón de esa tormenta, un juicio de Dios a ese barco, ¿verdad? Y todo lo que Dios permitió para que Jonás reconociera que él era el responsable de esa tormenta. Lo sacan, lo echan al mar. Algunos comentaristas dicen que Jonás se ahogó, se murió. Dios lo resucitó, ¿verdad? Provee un pez y lo arroja nuevamente al puerto, a la tierra. Otros dicen que no murió, pero mira, aquí lo importante que quiero decirte es que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, para Dios no hay atajos. Para Dios no hay brincarse el problema. Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, tienes que regresar al punto desde donde tú has caminado fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios quiere bendecirte. Pero la única manera es cuando nos arrepentimos, cuando realmente digo, Señor, no está bien lo que estoy haciendo, estoy en pecado, estoy en desobediencia, estoy haciendo lo que a ti no te agrada. Y la palabra de Dios para ti es, aunque todo esté bien, tú sabes si estás fuera de la voluntad de Dios. No significa que no va a pasar nada en tu vida. Tal vez cada vez te estás descendiendo en tu vida, en tu moral, en tus principios, en tus valores, en tu forma de vivir, en vicios, no lo sé. Pero tú sabes cuando estás fuera de la voluntad del Señor. Y debemos de entender que no son las circunstancias las que nos dictan
cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios. Puede que todo esté bien y estás fuera de la voluntad de Dios. En el caso de Jonás, finalmente él se arrepintió y tuvo que regresar al punto desde donde él desobedeció a Dios. Yo he aprendido en mi vida que así es con Dios. Con Dios no hay atajos. Con Dios no hay como que me brinco, ¿verdad? Para aprender la letra C, debo de aprender la A y la B. Y si no paso la A y la B, no llego a la C. Y así es la vida cristiana. Y en Cristo tenemos que aprender a obedecer. Ahora, quiero avanzar por el tiempo. Quiero que veamos al otro personaje que vivió la misma circunstancia que Jonás. Pero este personaje estaba en la voluntad de Dios. Y este hombre se llama Pablo, el apóstol Pablo, que vivió lo mismo que Jonás, una tempestad en el mar, cuando él iba camino hacia Roma. El libro de Hechos nos describe esta historia tan apasionante. Es cuando lo llevan preso para apelar su defensa ante el César. Y en el camino la Biblia nos dice que se desató una gran tempestad, un huracán. Algunos dicen que fue un huracán. Y el barco fue llevado por la tempestad a mar abierto. Y por 14 días, escucha bien, 14 días, estuvieron náufragos, sin comer, a punto de morir, en una circunstancia muy complicada, donde el terror y el miedo para ellos, el peligro de muerte, estuvo muy cerca. Pero Pablo estaba en la voluntad de Dios. Pablo era un hombre que estaba caminando en la voluntad de Dios. Entonces quiero que veas esta premisa. No, las circunstancias no dictan si estás en la voluntad o fuera de la voluntad, sino más bien tu obediencia a Dios. Hechos capítulo 27. Voy a leer solamente unos versículos. Hechos 27. Abre tu Biblia, versículo 13. Voy a leer versículo 13, versículo 14 y 15. Dice: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas, navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, ¿verdad? Así le llama Lucas, un viento huracanado llamado nororiente, algunos dicen era un huracán, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Versículo 20. La gran tempestad rugió. Esto está fuerte. La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Y ahí va Pablo. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, porque Pablo les advirtió. Pablo les dijo: no salgamos porque va a haber tempestad. Pero no le hicieron caso, pues él era un preso. Los expertos tomaron la decisión. Pero sigue diciendo Pablo, versículo 22. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. Y aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. O sea, por Pablo Dios guardó la vida de todos. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Qué diferente. Las circunstancias no dictan si estás fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando estás en la voluntad de Dios, escúchame bien, Dios va a suplirte. Dios va a hablarte. Dios te va a animar. Dios te va a decir: sigue adelante. ¿Sabes? Parecía que todo era contrario. Y muchos dirían: Pablo, seguro, a lo mejor estás mal. Porque así caminamos nosotros. Así hacemos nuestra ecuación. Si te va mal, entonces estás fuera de la voluntad de Dios. No, hermano. No depende de circunstancias. Depende de tu obediencia. Depende de tu entendimiento en hacer lo que Dios te está pidiendo. Capítulo 28. Para ver otra circunstancia todavía mayor en Pablo.
Una vez a salvo, versículo 1, en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Se cumple, ¿verdad? Finalmente la palabra que Pablo les da. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío, llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Y mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano a Pablo. Y los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente del fuego y no sufrió ningún daño. Repite conmigo: no sufrió ningún daño. Cuando estás en la voluntad de Dios, las circunstancias pueden ser complicadas, pero Él está contigo. Amén. Sigue diciendo: la gente esperaba que Él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. Lee en tu casa esta historia. Pablo finalmente ahí ora por la gente, predica el evangelio, hace una campaña de avivamiento, sana a los enfermos y después de varios meses se establecen, se fortalecen y salen en un barco hacia Roma. Podemos concluir lo siguiente, iglesia: no necesariamente la falta de problemas significa que estás en la voluntad de Dios. Así como el que tengas problemas, no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. No es esa la ecuación que hoy tienes que hacer y tienes que aprender, y yo que espero que lo podamos entender. Problemas todos vamos a pasar. La gran diferencia es, escucha bien, los problemas en su voluntad tienen fecha de caducidad. Dale un aplauso al Señor. Los problemas en su voluntad tienen fecha de su caducidad, no son para siempre, son temporales y tienen la intención de aumentar tu fe. Tienen la intención de forjar tu vida. Mira, velo conmigo, 2 Corintios 4:17. Pablo lo dice así. Perdón que estoy leyendo la traducción viviente. Pero mira lo que dice Pablo: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Porque cuando estás en la voluntad de Dios, los problemas tienen fecha de caducidad. Sin embargo, dice Pablo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Pero cuando estás fuera de la voluntad de Dios, escúchame por favor, cuando estás fuera de la voluntad de Dios, tus problemas no tienen caducidad. Es decir, te desgastarán, te irás hundiendo hasta que entiendas que debes regresar al principio. Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, tus problemas revelan realmente lo que, y todos sabemos cuando realmente en el corazón nos estamos consumiendo porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Hermano, no es la circunstancia lo que debe dictar tu vida. Cuando estás en la voluntad de Dios, los problemas te forjan, no te hacen retroceder. Más bien Dios se va a glorificar en medio de ello, porque no estás solo. Y yo puedo recordar en mi vida que he pasado momentos difíciles, momentos donde incluso, por lo menos en 2 momentos, he pensado por un tiempo dejar el ministerio. No por un problema personal, circunstancias a mi alrededor que me estaban desgastando. Y a lo mejor tú dices: ¿será que estos problemas mejor me hago a un lado? Pero cuando yo he pasado esos momentos, yo nunca voy a olvidar que voy con mi pastor, el pastor Rafael, y le digo: pastor, tengo este problema, quiero dejar por un momento. Y sus palabras siempre tan cortas, pero que bendicen mi vida, es: hermano, el problema que usted está pasando, muchos lo pasan. Así que adelante, porque Dios está con usted. Y esa palabra ha sido suficiente para entender que Dios está conmigo. Entonces sigo adelante y al final veo la mano de Dios en mi vida. Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios,
no es un desgaste que te está consumiendo. Mira, Pablo está en la voluntad de Dios, él oye a Dios. Dios le habla, no fue a la primera. Yo creo que Pablo, que imagínate, está en mar abierto, está a punto de morir. Imagínate las olas, la tempestad, 14 días. Pablo, yo creo que está clamando a Dios por su propia vida. Hasta que en el último día casi, 2 semanas, dice la Biblia, oyó un ángel que Dios envió. Pero ves a un Jonás dormido, un Jonás insensible, un Jonás que ha descendido y que le faltaba todavía descender a los abismos, como lo dice él, a lo profundo del mar. Cuando estás fuera de la voluntad vendrá temor, angustia a tu vida, porque tú sabes que estás solo. Así que, amada iglesia, yo quiero que esta tarde podamos aprender algo y podamos entender que caminar en la voluntad de Dios no depende de las circunstancias, depende de tu obediencia. Depende de tu corazón para con Dios. Yo sé que a lo mejor podemos estar pasando momentos difíciles, pero si estás en la voluntad de Dios, Él te va a sacar adelante. Porque los problemas en Cristo tienen caducidad, son temporales. Pero si tú estás pasando momentos difíciles, y a lo mejor esta palabra es hoy para ti, o quien nos estás mirando en sus hogares, y sabes que estás fuera de la voluntad de Dios, sabes que hay desobediencia en tu corazón y a lo mejor todo incluso está bien, pero tú sabes que estás en pecado, pero tú sabes que estás haciéndolo mal, tú sabes que no es correcto. La palabra de Dios es: arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el que todo esté bien no es garantía que Dios está contigo. El que veas puertas abiertas, el que veas favor, el que veas que todo va bien, no quiere decir que Dios está contigo. Porque tarde o temprano se va a revelar lo que hay en el corazón. Y yo quiero entonces hoy pedirte que podamos inclinar nuestra cabeza y hoy podamos aprender de parte de Él. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena, agradable y perfecta. Él quiere encaminarte por caminos de bendición. Él quiere guiar nuestros pasos. Es increíble pensar, no me detuve en esta escritura, pero que Dios ha preparado para ti, Dios ha preparado para mí un camino perfecto. Él está esperando que tú puedas caminar. Hace unos minutos entonábamos y decíamos: Señor, que sea tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Eso es entender la voluntad de Dios. Pero hoy, Señor, venimos para darte gracias por tu palabra, porque podemos aprender de ella y podemos ver cómo en una diferencia de casi 700 años entre Jonás y Pablo, o poco más, Señor, 2 hombres que vivieron una circunstancia similar, pero uno estaba fuera de tu voluntad y el otro estaba en tu voluntad. Que nunca olvidemos, Señor, que tu voluntad, Dios, no depende de mis circunstancias. Porque Abraham tuvo circunstancias difíciles, Moisés, José, David, tantos hombres pasaron circunstancias complicadas. Pero eso no quería decir que estaban fuera de tu voluntad. Ni tampoco yo piense hoy que porque todo está suave, tú estás aprobando mi pecado, mi desobediencia, mi forma de vida. Que pueda tener en mi corazón temor, porque tarde o temprano, Señor, eso me está consumiendo y me está llevando a descender cada vez más, dejar de oír tu voz y quedarme como dormido sin oír ya lo que tú quieres hacer. Así lo enseña tu palabra. Mi corazón se puede endurecer. Hermano, esta tarde dile al Señor: ayúdame a caminar en tu voluntad. Señor, ayúdame a caminar en tu voluntad. Y yo te invito a cada persona que está aquí o que tú nos miras desde tu hogar,
Aún si tú no has reconocido en tu corazón que Jesús sea el Señor de tu vida hoy, si tú nos estás mirando por primera vez o estás aquí y por primera vez vienes, yo te invito para que hoy le digas a Jesús: Señor, toma el control de mi vida. No importa cuál sea la tempestad, no importa cuál sea la marea, no importa lo complicado que estés pasando. Hoy dile a Jesús: Señor, toma el control, te pido perdón y te pido que entres a mi vida. Toma el control, cambia mi vida. Perdóname, Señor, perdóname y me arrepiento y te ruego que me ayudes, Señor, que tú seas en mi vida. Señor, te pido que tú bendigas a tu iglesia, que tú nos ayudes a entender esta verdad. Y que podamos, Señor, caminar. Porque aún, hermano, yo también te digo hoy, si tú estás pasando circunstancias complicadas, pero tú sabes que estás en Él, tú sabes que estás caminando con temor, yo te digo: Dios tiene el control. Dobla tus rodillas, pide a Dios dirección, deja que Él hable a tu vida, deja que Él te refresque, te anime, te fortalezca. Y si tú clamas de todo corazón, Él lo hará en tu vida para seguir adelante en esta travesía. Gracias te damos, Jesús. Bendice esta palabra y gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.